En este nuevo espacio de la serie Género e Igualdad hablamos hoy de violencia de género desde el ámbito judicial. En concreto vamos a poner el foco en todo lo que tiene que ver con la protección y la atención psicosocial a las víctimas. Nos acompañan Luis Miguel González de la Garza, ex fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla y profesor de Derecho Constitucional de la UNED. Gracias, Luis Miguel, y bienvenido. Gracias, buenos días. Y Consuelo García Navarro, psicóloga sanitaria, licenciada en Psicología por la UNED, graduada en Derecho también por la UNED y especialista en violencia de género desde una perspectiva integral, no sé si también por la UNED. Bueno, he estudiado salud sexual también en la UNED, vale, con el profesor Andrés López de la Llave. Formación completa, sí, en esta universidad. Pues enhorabuena y buenos días. Buenos días. Muchas gracias. La Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género de 2004 fue una ley pionera en Europa sobre esta materia. Se puso en esta ley muchas esperanzas en su eficacia para reducir y prevenir la violencia de género. Pero 13 años después, las cifras de mujeres y de hijos asesinados, de huérfanos y de víctimas de la violencia de género sigue siendo insoportable. Desde tu experiencia como fiscal y desde el ámbito judicial, Luis Miguel, ¿qué es lo que está fallando fundamentalmente? Bueno, hay que tener en consideración dos aspectos. Uno, en lo que respecta a la ley, que lo veremos en un segundo momento, y otro, un dato por el que a veces se juzga a la Ley de Violencia de Género, la 1/2004 de 28 de diciembre, en la cual no es culpa propiamente de la ley. Sabemos y tenemos información de que hay un conjunto de personalidades y de casos en los cuales no hay ningún tipo de denuncia por parte de la víctima de violencia de género, en este caso la mujer habitualmente, y por parte del maltratador tampoco tenemos datos con respecto a que esa persona tenga ningún tipo de antecedente. Entonces hay un tipo de homicidios que está basado precisamente en ese tipo de casos concretos, en los cuales el maltratador está generalmente tiene la voluntad de suicidarse una vez que comete el delito. Y sobre esos casos la Administración de Justicia prácticamente puede hacer nada, puesto que son delitos que podríamos denominar silentes. La policía no tiene información, la Fiscalía no tiene información y no llegan a los juzgados a ese tipo de casos. Pero son quizás los que habitualmente sí que llegan a los medios, pero de una forma que se mezclan con los delitos de violencia de género que sí que podrían y que sí que tienen una adecuada resolución. Entonces un poco se juzga el todo por la parte, ¿no? Entonces, Consuelo, este perfil de maltratador del que nos está hablando Luis Miguel sería uno característico de aquella persona que vemos además en los medios, que es estupendo, maravilloso, buen vecino, nunca sin ningún problema, de repente aparece un día que ha matado a la mujer y no había ni denuncia previa ni nada, ningún indicio que pudiera sospechar esta cuestión, ¿no? Hay varios tipos de personas que tienen la tendencia pues al maltrato tanto psicológico como pues físico. Y yo lo voy detectando mucho a través de los niños. Es decir, vienen a consulta los niños, normalmente acompañados de los dos padres, y ahí ya empiezas a ver el comportamiento de él y la sumisión muchas veces de ella, que se calla, entonces ahí ya empiezas a detectar a través de los niños que hay un problema derivado pues eso de violencia de género. Y normalmente suelen ser personas que sienten frustración, y luego hay otro tipo que es muy autoritario, y normalmente tienen trabajos donde suelen callarse, estar aguantando ahí, o al contrario, tener a la gente pues de alguna manera sometida. Pero estamos preparados, la sociedad, para estar alerta ante este tipo de personalidades. Supongo en el colegio, por ejemplo, puede haber profesores que tengan una formación y que a través de los niños, como tú dices, detecten este tipo de problemas que pueden estar sufriendo. Hacen falta psicólogos, tanto en los colegios como en asociaciones, en la policía. Hace mucha falta el psicólogo. ¿Qué recursos pone en marcha esta ley para proteger y para asistir a la víctima de violencia de género? Me gustaría que nos describieras un poco el proceso que sigue una mujer que decide denunciar los hechos, el sufrimiento que está padeciendo, y decide ir a la policía.
¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso inicialmente lo más habitual es que la víctima acuda a la policía con los hechos que está sufriendo. A partir de ese momento la Policía Nacional o la Guardia Civil, en mi caso, por ejemplo, en Sevilla, en nuestros juzgados de Sanlúcar la Mayor o Coria del Río, lo habitual es que los atestados los instruyese la Guardia Civil. Y en esa primera instancia la Guardia Civil le da una serie de medidas de protección que luego tendrán que instrumentalizarse una vez que se llega al juzgado, puesto que es el juez, junto con el fiscal, el que determina las medidas que se toman, la orden de protección. Y dentro de la misma, por ejemplo, el alejamiento que se establezca con respecto al maltratador o, en función también del posible riesgo, determinar si es procedente decretar una orden de prisión, ¿no? Entonces, aquí tenemos siempre un pequeño problema, que yo creo que aquí quizás lo importante es también señalar los problemas que tenemos. Cuando nos llega un caso, el fiscal, por ejemplo, el primer documento que tiene como información es el atestado de la Guardia Civil, en el cual hay una serie de indicadores del riesgo. Estos indicadores se llaman, por ejemplo, uno de ellos es el biogen, que es el más conocido. Luego hay otros, el de valoración policial de riesgo, el VPER y algún otro más, ¿no? Pero el fundamental es el biogen. El biogen nos da una indicación del riesgo y es un programa informático que analiza a través de las preguntas que se le formulan a la víctima las probabilidades de que esa persona pueda seguir sufriendo violencia de género. Con ese instrumento es con el que el fiscal, por ejemplo, empieza a trabajar. Luego ya se toma declaración a la víctima y al agresor, pero ahí tenemos un problema, y es que no tenemos psicólogos en los juzgados pequeñitos, en los juzgados pequeños, que puedan inicialmente en la preinstrucción determinar la valoración real del riesgo. Y un elemento muy problemático es que no tenemos ningún tipo de información del maltratador. Es decir, el maltratador, haciendo uso de sus derechos constitucionales, como establece el apartado segundo del artículo 24 de la Constitución, tiene derecho a no confesarse culpable, entre otras cosas, y por lo tanto no se le puede obligar a que pase unos test por parte de un psicólogo. Pero sí que sería importante algún tipo de elemento de conformidad premiada, sobre todo a que accediera a pasar una serie de test con los cuales podríamos tener un instrumento para poder valorar si esa persona, por ejemplo, tiene una psicopatía. Y por lo tanto, si vamos a decretar una medida de alejamiento, ¿se la va a saltar o no? Entonces podríamos elegir dentro de las medidas que prevé la ley, que son muy abundantes y están muy bien, cuál es la medida que realmente puede ser eficaz, que es lo realmente importante, porque sabemos que hay muchas órdenes de alejamiento dentro del marco de las órdenes de protección que se saltan y que se saltan precisamente por la personalidad, que ignoramos cuál es. El legislador tiene que pensar en algún tipo de instrumento que el maltratador se sienta conforme con pasar los test psicológicos para que de esa manera él lo haga voluntariamente. De otra forma, él tiene derecho a guardar silencio y no se le puede obligar naturalmente a ello, porque puede negar. Tiene sus derechos constitucionales a no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable y por lo tanto puede abstenerse perfectamente de colaborar con la justicia. Y antes de esto hemos pasado muy deprisa por la primera declaración de la mujer, que me parece un momento muy, muy importante también, muy delicado, ¿no? Entonces, cuando una mujer decide ir a denunciar los hechos, ¿con quién se encuentra? ¿Con un policía, con un guardia civil especializado o no? Sí, generalmente hoy, por suerte, la mayor parte de las comisarías tienen personal que ha sido ya entrenado en este tipo de cuestiones, pero pese a ello, lo idóneo sería que hubiera un psicólogo especializado o psicólogos especializados en violencia de género también en las comisarías para recibir la declaración de la mujer. Es decir, sería muy interesante que hubiese personas especialistas en la conducta humana que pudiesen ayudar a esa mujer en las primeras fases, y ahí yo creo que el psicólogo es importantísimo. La policía también, porque es el instrumento del Estado para canalizar la denuncia, pero tan importante como eso, indudablemente, es tener un acompañamiento de un psicólogo desde el primer momento, en la preinstrucción.
En tu día a día como fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla, ¿recibías muchos casos a la semana, por ejemplo, de violencia de género? Pues generalmente es fácil que en una guardia, nuestras guardias suelen durar una semana más o menos, pues que tener 4 o 5 digamos, casos de violencia de género, en los cuales hay que acudir inmediatamente para empezar con la instrucción y la toma de medidas, porque cuanto antes se las empiece a trabajar, más rápido se puede poner un límite legal al maltratador y sobre todo garantizar los derechos de la víctima. En un juzgado pequeño lo que nos llega directamente es la persona, es decir, la víctima. El agresor suele estar generalmente en el calabozo, habitualmente se puede tener 24 horas, lo más normal es eso, y entonces lo que nos reunimos son los abogados de las partes, el Ministerio Público y el juez, pero ahí no hay ningún psicólogo. Ahí falta el psicólogo. Uh-huh. Sí, ahí el psicólogo no habría por su ausencia. Lo que puede haber habitualmente, que eso suele haber, es un médico forense, Uh-huh. pero que muchas veces no nos vale el médico forense nos vale para evaluar los daños físicos detectables, pero no los traumas psicológicos que tiene la víctima. Entonces, en los juzgados pequeños es donde es más necesario, porque la ley, como se suele decir, el papel miente sin ruborizarse, no es lo mismo en un juzgado grande que uno pequeño. Y claro, los pequeños son los que a nosotros nos interesan porque por ello se canalizan muchísimos casos. Sí. Entonces ahí se tiene que tomar la decisión de establecer las medidas preventivas adecuadas para asegurar la protección de esa mujer en base a esos informes, a toda esa documentación que proporciona el Biogen. Eso es. Y sin ninguna evaluación psicológica, ni de la víctima ni del agresor. Exactamente, sí, porque la evaluación psicológica se supone que la aporta el Biogen, que es un programa informático que tiene sus limitaciones, en el sentido de que es un esfuerzo loable por parte del legislador de proveer digamos, en la fase policial un análisis de riesgos, pero que es insuficiente. ¿Por qué se hace así? Pues porque realmente el Biogen es muy económico, comparado con lo que sería necesario, que sería un psicólogo que estuviese en comisaría ayudando a tomar la declaración para una correcta valoración de riesgos, ¿no? Y bueno, no necesariamente es un psicólogo forense el que tiene que hacer esa evaluación. Perfectamente puede ser un psicólogo clínico, un psicólogo general sanitario, que esté especializado en estas personas que tienen tanto a la víctima como el agresor. Y si me permites que se hace una observación, y es que la Ley 4/2015, en la disposición segunda de la ley, creaba las UFBI, las Unidades Forenses de Valoración Integral, que están adscritas a lo que es los institutos de medicina legal. Pero digo, no llegan convenientemente a los juzgados pequeñitos. Eso lo puede haber, por ejemplo, en Sevilla Capital, pero en un juzgado pequeño no te las encuentras. Claro. O sea que hay un vacío importante. Ahí sí. Es un vacío, pero más bien es económico. Es decir, que se puedan dotar, que lleguen a esos juzgados también, por ejemplo, las UFBI desde el primer momento. Es decir, que estén allí implantadas. Un compañero mío que está en Galicia me dijo que había 5 psicólogos forenses donde él está, en la zona donde él, que es de Vigo. 5 psicólogos forenses. Que es poquísimo. Es muy poco. Esto es Sin Distancias, el tiempo de radio de la UNED. Nos acompañan Luis Miguel González de la Garza, exfiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla, profesor además de Derecho Constitucional de la UNED, y Consuelo García Navarro, psicóloga sanitaria y especialista en violencia de género. Está claro entonces que en los juzgados, sobre todo en los pequeños, hacen falta psicólogos que acompañen a la víctima y que ayuden al fiscal y al juez a tomar decisiones importantes, como son las medidas de protección que es necesario tomar en cada caso. Luis Miguel. Sí, ahí lo que es realmente importante es cambiar el paradigma, el modelo de protección que actualmente está en vigor. Actualmente se protege a la víctima de violencia de género, que suele ser naturalmente una mujer, porque es la que suele sufrir estos daños, pero lo que es necesario cambiar a nuestro juicio es cambiar el modelo. Es decir, lo que hay que vigilar es concretamente al agresor. Podemos poner como un ejemplo, que podríamos llamarlo un ejemplo canónico, que sería un caso en el que se protege a la mujer. Se protege a la mujer
por parte de la fuerza pública actuante, y los lleva a los niños al colegio. Entonces la mujer sigue disponiendo de protección, pero los niños no, los niños quedan desprotegidos. Y eso lo sabe perfectamente el maltratador. Entonces puede tener una acción sobre los niños. Sabemos que ha habido casos en los cuales ha ido el padre a un colegio y ha disparado sobre los niños o los ha acuchillado o cualquier cosa que sea posible de esa naturaleza, porque actualmente eso es posible y sin embargo la mujer sigue teniendo ella personalmente la protección. Entonces el cambio de paradigma es que la vigilancia tiene que sufrirla el maltratador. El que tiene que experimentar los elementos negativos de su acción propia es el que la ha provocado. Exacto. Y tener que la fuerza pública actuante esté sobre él, no sobre ella. De forma que además la mujer y los hijos, por ejemplo, pueden seguir disfrutando de una vida bastante más normal y más integrada sin que esa situación le afecte, porque tener una vigilancia supone cambios drásticos en la vida. La conducta se modifica mucho y además, como podemos comprobar, es ineficiente. Sí, al final es negativo para la víctima y para los hijos. Exactamente. Es un cambio de vida total y además se siente vigilada, se tiene que cambiar a lo mejor de trabajo, se tiene que cambiar de casa, los niños van al colegio, a lo mejor a otro colegio, y sin embargo el agresor pues campa por su respeto. Exactamente. Exacto. Y esto no se está haciendo. Eso no se está haciendo. De momento no hay un cambio de modelo en el cual sea el agresor el que realmente soporte todos los elementos negativos de su acción. Es la víctima a la que se le pone la protección. Pero yo creo que eso es un modelo altamente ineficiente, y sobre todo porque el agresor goza de una libertad. Si por ejemplo, se le pone una orden de alejamiento, siempre y cuando no sea un ingreso en prisión, todo lo que no sea un ingreso en prisión, esa persona tiene la posibilidad de saltarse las órdenes y además de llevar una vida completamente normal. Una vida completamente normal, porque es así, podrán no tener acceso al domicilio, pero eso es bastante habitual, pero podría coaccionar a seguir coaccionando a la mujer a través de los hijos, o a través, por ejemplo, de quién se queda, por ejemplo, con los animales domésticos, que también sería posible, ¿no? Uh-huh. ¿Es la mujer víctima de violencia la que suele solicitar las órdenes de protección? Claro, es ella la que lo solicita. Ella lo solicita con una falta de asistencia psicológica, yo creo que importante. ¿No? Sí, de nuevo. Pero sí, es ella la que lo solicita. Y nosotros lo valoramos con los parámetros que tenemos para valoración, que son las informaciones que tenemos a través de los sistemas informáticos que nos dan un análisis de riesgos potenciales. Aunque hay veces que se les deniega esa solicitud de protección. Sí, porque bastantes veces. Claro, sí, es exactamente, puede hacer muchos casos en los cuales el biogen nos da riesgo inexistente. Y en esos casos, pues generalmente no se concede la orden. Porque generalmente hay otros muchos casos que están en peores condiciones desde el punto de vista del biogen, y a esas personas es a las que hay que dárselo. Son recursos limitados los que hay, y por lo tanto hay que hacer una priorización de a quién se le da la protección, claro. Me gustaría saber por qué hay tan pocas mujeres que denuncian, porque realmente es bastante llamativo. De las 45 asesinadas que ha habido en 2017, solo 9 han denunciado. Ha habido algún momento en el que han denunciado. ¿No se sienten suficientemente protegidas con el sistema que hay ahora? Claro, bueno, ellas pueden pensar que efectivamente puede correr, digamos, en la opinión pública la idea de que es insuficiente y que incluso con órdenes de protección se han dado incrementos de violencia. Por otra parte, como sabemos, la obligación de denunciar es una obligación pública, tal y como establece en el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que el que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo en conocimiento del juez de instrucción, de paz, comarcal, municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare. Ahora bien, bajo multa de 25 a 250 pesetas.
ni siquiera se ha hecho la transformación a euros, que serían 16 céntimos de euro. Ahí la sociedad, como son delitos públicos, podría tener un papel mucho más desarrollado denunciando ese tipo de situaciones. Es decir, vivimos en comunidad, somos seres sociales, indudablemente, más que individuales, y por lo tanto la sociedad ahí puede tener un papel mayor. En los colegios se puede intentar detectar eso, se puede detectar también en las comunidades de vecinos, en las que muchas personas saben cuando se está dando una situación de violencia, y eso se puede denunciar. Hay mucho silencio en el sentido de que muchas víctimas no se ven como víctimas. Hay muchas mujeres que creen conocer a su pareja y creen que es porque está celoso, es inseguro, no creo que él vaya a hacer algo así, no es igual que los demás, es diferente, él me quiere. Luego también, ¿qué hago si no estoy con él? Son personas que se sienten muy solas, aunque tengan amigas, no se atreven tampoco a contar exactamente la realidad, porque en esta sociedad la gente tiene mucho miedo a contar sus realidades porque temen ser juzgados, y fundamentalmente es el miedo a lo que pasará, y también el hecho de que tampoco se sienten con ese peligro. Por eso muchas personas mueren incluso en Italia, por ejemplo, con 60 y tantos años, 70 y tantos años, sus maridos las acaban matando, después de años y años y años que no se han enterado, nada más que los hijos, evidentemente, pero nadie más del núcleo familiar ni los amigos. Pero tampoco la sociedad está muy concienciada por esa obligación legal que existe de denunciar cualquier delito. Normalmente la gente también tiene miedo a meterse en camisa de 11 varas, suelen decir. Me voy a meter en esto y luego ella a lo mejor se echa para atrás y tal. La gente tiene miedo también. También las víctimas de violencia, hay veces que se arrepienten de haber denunciado y retiran la denuncia. ¿Qué sucede en esos casos? Pues en esos casos se archiva la denuncia. Porque si las partes no están dispuestas a mantener la denuncia, aunque son delitos públicos, si las partes mienten y dicen que no ha pasado absolutamente nada, el Ministerio Público no puede hacer nada. Es decir, nosotros, por ejemplo, te comentaba antes que había traído aquí un caso en el cual, precisamente era un caso de esa naturaleza, en el cual era un supuesto penal de amenazas, injurias, coacciones y vejaciones en el ámbito de la violencia de género, y para el que yo ya había hecho mi escrito de acusación. Estaba todo listo para, pasar a entregárselo al juez para que valorase los diferentes hechos, y en esos momentos las partes dicen que se han puesto de acuerdo sus abogados y que retiren la denuncia, dicen que no ha pasado absolutamente nada, y claro, en esos casos, que son casos más frecuentes de lo que parece, pues el Ministerio Público no podemos hacer nada. Si las personas hacen una declaración falsa en la cual retiran sus acusaciones, dicen que se han equivocado, que eso no era lo que parecía, que no ha pasado nada, y además lo hacen las dos partes, aconsejadas quizás negativamente, tal vez por sus abogados, pues ahí no podemos hacer gran cosa. Quizá ahí también habría una labor importante por parte del psicólogo para, orientar a las víctimas de cómo actuar, porque en esos momentos tampoco ellas pueden tener las cosas muy claras, pueden tener miedo, pueden estar bajo los efectos de lo tremendo que están pasando, ¿no? Exacto. Y entonces, Sí. pues también ahí podrían tener una labor importante el psicólogo. Bueno, yo creo que debería de cambiar también la ley ahí un poco, en el sentido de que si tú has hecho una denuncia, ver por qué la retiras, esa denuncia, ¿no? Entonces ahí sí que a lo mejor ser obligatorio que tengan una entrevista tanto la víctima como el agresor con un psicólogo especializado, y de esa forma ver si es que hay algo detrás, si hay miedo, que si es una denuncia falsa o no es falsa, o qué está ocurriendo ahí. Es decir, que una vez que se hace la denuncia, cambiar la ley para que antes de retirarla, pues que se pueda evaluar a estas personas. Sí, conocer las circunstancias por las cuales se ha llegado a ese acuerdo, que para nosotros suele ser un acuerdo habitualmente opaco. Es decir, nosotros no tenemos acceso a las declaraciones de lo que naturalmente hacen los abogados en la libertad del ejercicio de su actividad profesional, claro. Uh-huh. ¿Qué importancia le podríais dar a los programas de intervención con las víctimas, a los programas de intervención psicológica con las víctimas y con los agresores, quizá?
Con las víctimas, porque con los agresores es bastante menos, con las víctimas yo creo que la ley está funcionando bien, las medidas están bien implementadas, lo que sí es que falta recursos económicos, ese es un elemento importantísimo, y ya digo, falta la introducción del psicólogo de una manera infinitamente más importante de lo que actualmente es, ¿no? Tenemos que pensar siempre que cuando un juez, por ejemplo, determina que no va a conceder por ejemplo, una medida de protección, lo que tiene enfrente son el abogado y el fiscal, si mantiene la posición contraria, pero no hay un informe psicológico que esté allí pesando como prueba científica sobre la valoración del juez. Porque el juez, en realidad, con arreglo del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprecia, según su conciencia, los hechos sobre los que tiene que tomar una decisión. Entonces, claro, el problema de la conciencia y el uso del libre albedrío, pues son conceptos quizás del siglo XIX en las leyes de enjuiciamiento criminal que deberían de estar quizás un poquito más matizados con pruebas técnicas para que no se tomen quizás esas decisiones de esa forma tan abierta, ¿no? O sea, el fiscal ni el juez tiene un criterio técnico, profesional, para actuar en consecuencia solamente en un caso de violencia de género. Solamente los hechos y la experiencia personal sobre los casos, pero no al menos una especie de dique técnico de una prueba científica sobre la materia, ¿no? Que nos limitara más. Uh-huh. Se ha avanzado mucho en hacer visible este problema porque se ha tomado cierta conciencia social de la importancia de la dimensión y de las consecuencias que tiene, claro, porque estamos sufriendo todos los días estos terribles asesinatos y eso solo es la parte más visible del problema. Disminuir la violencia de género, prevenir, educar y formar a los especialistas eran aspectos también, o son aspectos que trata de forma muy especial esta ley de 2004. Sin embargo, pues no parece que se estén llevando a la práctica, ¿no, Luis Miguel? Cuesta mucho que se vayan introduciendo estos aspectos en la sociedad. Es decir, la sociedad quizás es un poco... Es decir, todo el mundo se alarma cuando ve un crimen en televisión al principio, pero luego poco a poco se va viendo cómo se va normalizando esa situación de que todos los días aparece un caso en el telediario, en los medios de comunicación. Y ese habituarse quizás es un elemento muy negativo y sabemos que las generaciones jóvenes no están viendo, incluso algunas ven con buenos ojos, digamos, la violencia en la pareja. Eso quiere decir que estas leyes no inciden adecuadamente en el aspecto de la educación del menor de una forma adecuada. No solamente del menor en el colegio, sino también probablemente quizás más en la adolescencia. Uh-huh. Debería de hacerse mucha más incidir en los periodos de la adolescencia, que es cuando las relaciones empiezan a establecerse, que ahí que se ponga mucho más acento en la educación en esas fases en concreto, ¿no? Porque son quizás las más delicadas. Y ahí yo creo que la ley tal vez pues no incide de forma adecuada, ¿no? Y también la educación, porque, por ejemplo, estamos hablando de psicólogos, pero es que no hay psicólogos, o lo hacen de forma voluntaria. Los psicólogos están especializados en salud sexual, por ejemplo. Deberían ya desde jovencitos empezar a trabajar ahí, porque hay mucha ignorancia en ese sentido. A mí me vienen adolescentes que la pareja controla mucho, tanto ella como él controlan mucho a lo que hace el otro, ¿no? Y eso ya, pues, ya empiezas a ver que ahí hay un problema, porque eso suele ir a más. Entonces, tendría que haber muchísima educación sexual que desde luego yo veo que falta. ¿Es cuestión de dinero? Sí. Claro. Sí. Es cuestión, el dinero es fundamental. Todas estas deficiencias que estamos hablando y que estamos viendo es cuestión fundamentalmente de recursos, de dinero, de que no está dotada la ley con suficientes recursos. De dinero y de educación, porque al fin y al cabo la educación es fundamental. Es decir, la educación no necesariamente es cuestión de dinero, es cuestión de sensibilidad social. Es decir, quizás si los medios de comunicación, que hacen quizás un papel muy inferior al que realmente sería necesario, los modelos que se dan en las series de televisión, en los dibujos animados, esos son tremendamente importantes para modelizar la conducta de las generaciones futuras, ¿no? Y ahí, es decir, no solamente es dinero público, es también, digamos, el esfuerzo de los medios privados también, que hoy son tan importantes. Digamos, el poder privado tiene hoy tanta efectividad casi como el poder público. Por último, ¿en qué ha quedado el pacto de Estado que se firmó
en septiembre de 2017 contra la violencia de género? Bueno, el Pacto de Estado sigue dando resultados útiles. Es decir, y es, por supuesto, muy importante que los partidos fundamentales del arco parlamentario estén de acuerdo en ellos. Lo único que yo creo que falta es que sigan con un... Sí, el Pacto de Estado no puede ser un elemento puntual en el que se llega a un arreglo determinado y cesan digamos, se toma una serie de decisiones y ya está, ¿no? El Pacto de Estado debe reunirse permanentemente porque es un problema evolutivo, y tomar rápidamente conciencia de las desviaciones que se notan o que se detecten para que el Pacto de Estado esté permanentemente vivo. No es un pacto de como un punto de llegada y ya está. Debe ser un punto y seguido siempre. Es decir, deben estar los partidos políticos permanentemente en contacto con la realidad social para poder evolucionar y que el Pacto de Estado sea capaz de adaptarse rápidamente a las situaciones y, cuando sean ineficientes, poder corregirlas. Y también es muy importante que las personas que han sufrido maltrato estén también ahí, porque a veces se ve solamente una parte. Hay muchísimas personas, muchos profesionales que han sufrido maltrato y conocen bien las dos, es decir, la parte del profesional y la parte del que ha sufrido ese maltrato. Y estas personas deberían estar también implicadas, porque entonces cojearíamos. Es decir, tú puedes saber mucho de algo, pero si lo has sufrido, es decir, si lo has vivido, podrás comprender mejor a la víctima y también verás, también fácilmente identificarás mejor al agresor. De acuerdo, bueno, pues si no queréis añadir nada más, lo dejamos aquí. Bueno, yo creo que básicamente hemos cubierto los elementos fundamentales. El cambio de paradigma, como hemos dicho, para mí, en mi opinión, sería muy importante para disminuir muchísimo la violencia de género y, sobre todo, hacer que la mujer pueda vivir en libertad de la manera más eficiente, más adecuada posible junto con sus hijos, esa situación que es tan traumática. Y ya digo, ahí el cambio de modelo es muy importante. Que el vigilado sea el agresor y no la víctima. Exacto. Yo creo que ese modelo es... Porque además, desde el punto de vista del coste-beneficio, es la idea más operativa, es decir, es lo más útil. Para la mujer es mejor, para los hijos es mejor y para el maltratador es peor, que quizás es la clave, ¿no? Consuelo. Pues yo fundamentalmente introducir a personas que han sufrido y que han superado el maltrato en cualquier tipo de pacto o asociación, es decir, que estén siempre. Varios tipos de psicólogos, no solo forenses, sino clínicos, general sanitarios, que estén especializados, educación en los colegios y, por supuesto, en los medios de comunicación, que salgan los educadores y las personas que han sufrido y que lo han superado, porque ellos tienen información que no todos los profesionales conocen porque no lo han sufrido. Entonces yo los incluiría. Pues muy bien, muchas gracias, Luis Miguel González de la Garza, exfiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla y profesor de Derecho Constitucional de la UNED. Y muchas gracias también a Consuelo García Navarro, psicóloga especialista en violencia de género. Gracias. Gracias, buenos días.